Gracias a los pastores de Comunidad de Integración Familiar por la invitación que me han hecho a compartir la palabra. Quiero invitarles a nuestro texto base. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vamos a darle lectura a este texto. Dice la palabra de Dios así. También nos rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Ayúdame a orar, hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos en esta ocasión, rogándote que tu Espíritu nos dirija a compartir tu palabra, no solamente a mí, Señor, porque tenemos conciencia de que muchos hermanos en diferentes lugares, aún los maestros, necesitamos de ti, necesitamos de la guía, dirección de tu Espíritu, poder hablar lo que hay en tu corazón, poder abrir un poquito el entendimiento y la razón a nuestros hermanos para comprender la obra que tú realizas en la vida de cada uno de nosotros. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro guía y sabes perfectamente lo que pasa en cada uno de nosotros. Por eso confiamos que lo que hablamos los ministros, los maestros en este lugar, en esta posición, sin duda puede cambiar y transformar sus vidas. Te rogamos que tú nos des claridad y nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se dice, hermanos, que la emoción es una alteración del ánimo. La emoción o las emociones son alteraciones del ánimo. El hombre en su curiosidad, vamos a llamarle así, también se ha metido en estos asuntos espirituales, aunque ellos no lo ven desde un punto de vista espiritual, sino a veces psicológico. Y ya saben cómo somos los seres humanos, tenemos curiosidad por todo lo que nos envuelve, nos rodea. Y también los científicos se han ocupado en comprobar o investigar si realmente también los animales tienen emociones. Y han llegado a conclusiones muy curiosas porque han analizado que efectivamente algunos animales manifiestan emociones primarias, les llaman ellos, tales como la alegría, la tristeza, el miedo o la sorpresa. Y han querido investigar si tienen las mismas emociones que nosotros, si de alguna manera ellos podrían tener este sentimiento de odio, de rencor, y han llegado a la conclusión que es casi imposible porque no hay una manera de comunicación en la que el animal pueda, así como nosotros los seres humanos, poder expresar tantas y tantas emociones que nosotros los seres humanos tenemos. Ustedes se han dado cuenta que inclusive hasta en las películas animadas han querido humanizar a los animales, poniéndole ciertas emociones que cuando uno las ve, uno dice, ah, caray, casi lo quieres humanizar, ¿no? Un león ahí teniendo compasión por una cebra, uno se la quiere comer y el león no tiene la mayor compasión por la cebra, tiene hambre y aunque no sea septiembre, pues se la avienta al plato, ¿no? Hace su pozole de cebra, ¿no? No sé si haya pozole de cebra, pero en fin. Pero hay emociones, hermanos, que de alguna manera son contrarias, porque el concepto es emoción, es una alteración del ánimo. Pero hay algo que de alguna manera, y quiero basar mi sermón en esta alteración del ánimo, y podríamos decir que esta alteración, pues es la madre de las emociones, y es el desánimo, el desánimo.
Yo sé que muchos hemos experimentado desánimo. ¿Quién no ha experimentado desánimo alguna vez en su vida? Todos, ¿no? Todos de alguna manera, por alguna situación hemos experimentado desánimos. Yo recuerdo vagamente las primeras manifestaciones de desánimo antes de, estaba en mis inicios, estamos hablando ya de casi 29 años, 30 años, estando allá en la comunidad de Lindavista, porque Acueducto, antes de ser Acueducto, hubo una etapa donde se pasó a Lindavista y de ahí nos regresamos nuevamente a Acueducto. Yo no sabía que ya había una etapa previa del pastor Memo iniciando una labor en toda esa comunidad de Acueducto. Después se desvaneció por alguna razón esa comunidad y por ahí una hermana, tía de mi esposa, tía de Jorge Rosas, invitó a nuestro hermano Memo a volver a iniciar una reunión, casualmente en la casa de la que hoy es mi esposa. Yo llegué ahí hace 29 años a esa comunidad y yo recuerdo que en mis años primarios yo veía que a los jóvenes les hacían su fiesta de cumpleaños. Como era una comunidad pequeña, casi era la familia. Yo recuerdo que llegó un hermano nuevo a la comunidad y el día de su cumpleaños, pues, le celebraron el cumpleaños. Y, y me emocioné porque, pues, regalo tras regalo, regalo tras regalo. Y dije, estos cristianos sí son buena onda. Qué bueno que llegué aquí. Y fíjense que sí me conmovió, sí me emocioné porque yo pertenezco a una familia de 11 hermanos. Soy el varón menor de la familia, 2 hermanas menores tengo después de mí. Nunca nos celebraron un cumpleaños por obvias razones, ¿no? Vivíamos en 2 cuartitos y compartíamos todo ahí, ¿no? Eh, Nunca nos habían celebrado un cumpleaños, ¿no? Yo nunca me había, eh, pues, tenido la bendición de un regalo. Entonces yo dije, creo que llegué al lugar correcto. Los cristianos sí son amorosos. Y entonces yo, sin pretenderlo, pues esperé mi día de cumpleaños, ¿no? Y de alguna manera, como ahorita lo hizo nuestro hermano Jesús, que tiene conciencia de quién es, o pregunta quién cumpleaños, se celebra, ¿no? O se hace una mención. Y yo dije, pues seguramente el día de mi cumpleaños, pues van a ser exactamente lo mismo. Y llegó el día de mi cumpleaños, hermanos, ¿y qué creen que pasó? Nadie se acordó, ni siquiera una mención. Pues yo obviamente era joven en el Evangelio, nuevo, muy carnal, débil, y sí me molesté. Pero más que una molestia, pues me desanimé, porque dije, creo que no estoy entendiendo de qué se trata, ¿no? Pues se supone que todos somos importantes. Yo también había recibido al Señor en mi corazón, no, ya había entregado mi vida al Señor, estaba caminando bien. Y no sé qué hice, no sé qué dije, tal vez lo manifesté con mi rostro, con mis expresiones o no sé cómo. Pero el chiste es que los hermanos se dieron cuenta y pues se sintieron mal. Y resulta que me entero que iban a organizar, creo que era un sábado, pues una fiesta de cumpleaños para mí. ¿Y qué creen que hice? Me da pena, hermanos, la verdad, porque ya cuando uno es pastor y dice, qué tonterías hace uno, ¿no? Pero me enteré y dije, ahora no voy. Amén, dice por aquí. Amén. Dije, no voy a ir y me las van a pagar esos malvados hermanos. Y yo ahí sabía yo que los hermanos estaban esperando. El pastor, nuestro pastor, que muchos de los que están aquí lo conocen y lo conocieron, estaba ahí esperando. Y no llegué. No llegué. No fui.
Ya después me dijeron, oye, ¿por qué? ¿Por qué no fuiste? La verdad, pues uno no va a decir eso, ¿no? Cuando está uno en la carne, no le gusta andar diciendo, ay, no, no quise ir porque estaba desanimado. Pero fueron de las primeras experiencias que yo tuve con respecto al desánimo. Les quiero comentar que la verdad, yo no debería de estar aquí. Yo no tengo ni tuve el deseo de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo soy o fui mucho tiempo una persona tan miedosa, tan insegura, que la primera vez que yo me senté en una mesa, en una silla, perdón, allá atrás, siempre me gustaba sentarme atrás, no sé por qué. No me gustan las luces, la tensión. Y yo cuando inicié en el cristianismo siempre me sentaba hasta atrás. Siempre me sentaba hasta atrás. Porque siempre, eh, pues en el entorno en que uno vive, pues no lo proyectan a uno. Aún hay problemas familiares. Vivir en un marco de una familia disfuncional provoca muchísimos problemas en el ánimo, sobre todo en el ánimo de los hijos, de los miembros de la familia. Y yo fui un producto de una familia disfuncional donde el ánimo lo tenemos hasta el piso, pero hasta el piso. Y hoy entiendo que Dios quiso cambiar mi historia y cambiar eso que yo siempre he tenido problemas en el asunto del ánimo, siempre, hermanos. Si yo les platicara todas las cosas que Dios ha tenido que hacer en mi vida para cambiar ese perfil de mi vida, me sorprendo. A lo mejor ustedes dirán, está mintiendo, o sea, tiene tanta elocuencia. Yo ni sabía ni hablar, hermanos. A mí me admiraba, la primera vez que yo vi o escuché predicar al hermano Memo, yo decía, ¿de dónde le salen tantas palabras a ese hermano? ¿De dónde le salen tantas ideas? ¿Y saben qué pasó un día? En mi afán de querer salir de mi contexto de desánimo, dije, a mí me gustaría un día estar ahí. Algún día me gustaría estar ahí parado, predicando. Y cuando empecé, escuché una predicación que le ha guardado mucho tiempo en mi corazón, del hermano Memo. Dije, esa predicación está buenísima. Se la voy a fusilar. Y traté de memorizarla. Me consideré alguien con buena memoria. En la escuela no era buen alumno, pero tenía buena memoria. Y dije, me la voy a memorizar. Y entonces yo me congregaba en la iglesia presbiteriana, una iglesia chiquita, eran como 50 congregantes, y en las tardes les daban oportunidad a los pupilos, a los hermanos que querían. Y entonces un día el pastor me dice, oye, pues te damos la oportunidad de que compartas algo en la tarde. No nos suben aquí, nos ponían ahí abajo, ¿no? No sé por qué, no sé. Ellos creen eso, este es el lugar santísimo, allá está el lugar santo, no sé. Y yo allá abajo me dieron la oportunidad y me dijeron, tienes 50 minutos. No sé cómo me atreví, hermano, la verdad. Me empezaron a temblar las patitas flacas que tengo. Y duré 5 minutos, hermano, 5 minutos. 5 tristes minutos, yo dije, pero tenía un pavor. Y yo ese día dije, jamás me vuelvo a parar en un púlpito. No ya no me pidas eso, Señor, ya no quiero, es horrible que todo lo que yo según me había mentalizado, memorizado, todo se me olvidó. Todo se me olvidó. Luego le digo a mis alumnos, es que es un milagro lo que Dios hace en la gente. Es un milagro. Pasó el tiempo y de alguna manera mi pastor vio que yo tenía muchísimo entusiasmo, yo no faltaba a las reuniones, tuve la bendición, hermanos, de un marcaje personal. Esto que hacen los alcohólicos, nuestro hermano Jesús nos ha hablado también de eso y también con algunos otros hermanos que nos han comentado la labor de los alcohólicos,
que tienen un marcaje personal, ¿verdad, hermano Jesús? Agarran a un recién integrante del grupo y lo coachean así día y noche y están ahí todo el tiempo con él para que pues obviamente pues deje ese deseo de seguir tomando. Y yo tuve esa bendición de que el pastor, pues como no éramos muchos allá en Acueducto y pues la labor casi que él tenía era estar allá, pues me tomó. Y yo le agradezco a Dios porque eso es lo que luego necesitamos los que no tenemos tanto ánimo. Los que no tenemos tanto ánimo necesitamos que estén ahí duro y dale y duro y dale. Y él me llamaba y te espero aquí y vámonos allá y vámonos acá y me invitaba a desayunar y todo el tiempo estaba conmigo y yo con él y así Dios empezó a tratar conmigo con respecto al, al desánimo. Yo no me gustaba, es más, mm, él siempre me decía, es que yo veo en ti algo, yo creo que tú vas a ser pastor. Y yo le decía, yo no quiero ser pastor, no me gusta predicar, me gusta enseñar, me gusta compartir lo que he aprendido, pero yo no quiero ser pastor. No tengo en mi mente ser pastor. Es espantoso estar ahí y tener esa responsabilidad. Y yo veía cómo los pastores pues cargaban con el peso de la grey. Y yo decía, no, menos. No, si de por sí ya es difícil hablar y luego estar al pendiente de tanta gente. Y ¿saben por qué lo hacía? Porque yo sabía, aún en mi poco entendimiento, que las almas son muy valiosas. Y yo le decía, no, o sea, creo que te estás equivocando, pero él no quitaba el dedo del renglón. Ayer que se entregaban los reconocimientos a los alumnos del COTEC y uno de los pastores hacía mención de la labor, de la tenacidad, del esmero de uno de los alumnos que tuvo que recursar. De hecho, él tuvo que haberse graduado el semestre pasado, pero por alguna razón abandonó, pero volvió a cursar el último semestre. Y cuando él alababa y reconocía su tesón, él se paró aquí y, y dijo, yo acabé porque mi mamá estuvo muele y muele. No sé si está su mami por aquí, yo la vi hace ratito. Estuvo muele y muele. Y por eso estoy aquí, acabé porque estuvo muele y muele. Y también iba a hablar del pastor Johnny, y ya le cambió la palabra, no, ya no dijo muele y muele. Dijo, no, pues ya él estuvo insistiendo. Pero la verdad es que yo también creo que el hermano Johnny, el pastor Johnny, también estuvo muele y muele. Y creo, con todo respeto a Dios, también él está muele y muele. ¿Sí me entiende? Lo digo en buen plan, porque a veces ese término moler lo utilizamos despectivamente, pero ¿qué es moler? ¿Qué es moler? ¿Quién todavía aquí muele con metate? Ya nadie, ¿verdad? Mi mamá molía en metate. ¿Molcajete todavía? Nada, tampoco. ¿No? Eso es moler. Hasta que, hasta que quede a la salsa. Bendito Dios que no nos deja. Porque Él está ahí. Muele, muele y muele. ¿Saben por qué? Porque el desánimo, cuando hay desánimo en nuestro corazón, hermano, lo manifestamos con nuestra expresión. Yo recuerdo que la primera vez que vi a alguien desanimado, pero realmente desanimado, todavía yo no conocía al Señor. Por eso me acuerdo, porque hoy que lo conozco y he meditado en estas cosas, pude percibir que es un quebranto, un abatimiento muy profundo en el espíritu. Este muchacho, compartimos un tiempo tocando en un bar. Yo no me considero músico, no soy músico, pero ahí anduve también un tiempo en la música y llegamos a trabajar en un bar
Y normalmente las muchachas que trabajan ahí de la vida alegre, pues luego tienen romances con los chicos o los músicos, y él empezó a tener un romance con una de estas muchachas. Y resulta que el que había organizado el grupo, el creador del grupo, un día le llega con una noticia y le dice, oye fulano, deberías de hacerte un análisis médico, unos estudios médicos, porque ¿qué crees que fulanita? Pues nos enteramos que tiene el VIH. Y en ese entonces estaba muy fuerte. Ahorita como que ya se calmó, ¿no? Pero aunque todavía ahí está, pero en ese entonces, estoy hablando de hace más de 30 años, pues estaba muy sonado el VIH. Y él dijo, no, ¿para qué? Y un día estábamos ahí con la palomilla, ¿no? Ahí en la esquina, no sé por qué nos gustan las esquinas, no sé. Así siempre se juntan las palomillas en las esquinas. Pues ahora sí que por tradición nos juntamos en las esquinas. Y ahí estábamos, tanto algunas mujercitas como algunos varones. Y entonces una de nuestras amigas lo ve así, hacia abajo. Las calles eran de bajadita porque era un cerro. Entonces estaba así de bajada. Entonces lo alcanzaron a vislumbrar allá abajo. Y lo llaman. Oye, ven. No les miento, pero él venía así. Y entonces alzó la mirada, nos vio y se perfiló hacia donde estábamos nosotros. Venía literalmente arrastrando los pies y con la mirada en el piso. Y llegó, nos saludó respetuosamente a cada uno y se fue. Ya después entendí, porque ya después me comentó mi amigo, yo no sabía todavía, y estaba tan profundamente desanimado. Tuvo después un accidente él con su papá, tenían una combi y eran periodistas locales de esos periódicos chicos, atropellaron a unas personas, a unos niños, y se tuvieron que ir a Estados Unidos fugándose de la justicia. Entonces otra vez me volví a encontrar a mi amigo al que había organizado el grupo y platicando nuevamente de Ernesto, me decía, no, es que fíjate que fulano se fue a Estados Unidos. Ah, pero déjame te cuento. ¿Te acuerdas que te había comentado que tal muchachita tenía VIH? ¿VIH? Y me dice, no, no tenía VIH. Y le digo, oye, pero le comentaste a fulanito que no. Dice, no, se me olvidó. Se me olvidó. Y se fue a Estados Unidos con la mente de que tenía VIH. Fue la primera vez que yo noté eso, ese profundo abatimiento en el espíritu cuando alguien está sumido en el desánimo. De hecho, actualmente los seres humanos somos tan observadores que se da cuenta uno quién está desanimado. Su expresión corporal, cómo se sienta, cómo saluda, cómo se para, cómo habla, su tono de voz, su mirada, es prácticamente un indicio de que está desanimado. Ahora, hay desánimos y todos, sin excepción alguna, nos hemos desanimado por alguna razón y hay de desánimos a desánimos. Puede uno estar desanimado, hoy no quiero ir a trabajar, hago San Lunes como los albañiles y no voy a trabajar porque no tengo ganas de que el patrón me esté presione y presione, pues y me quedo en mi casa. No, normal. Se puede llegar a decir que el desánimo es válido, puedes estar desanimado unas horas, un día, tal vez 2 días. El problema está, hermano, cuando ese desánimo se vuelve crónico. Cuando ese desánimo pasan los días y los días y los días y ese desánimo no se te quita. Porque si no hay ánimo, no tienes ganas de hacer nada. Y nada es nada, ¿eh? Ni en lo físico, ni mucho menos en el terreno espiritual. Está uno tan desanimado que hay tanta pesadez en el espíritu que pienso que ya nada tiene sentido.
Nada tiene sentido. Y hay desánimos provocados por situaciones y circunstancias que nosotros no podemos controlar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Ana, la mamá de Samuel? Ella, ¿por qué estaba desanimada? Porque era estéril. Y en un contexto histórico y social, una mujer estéril en el pueblo de Israel, pues no era bien vista, porque además tenía una socia, se puede decir, oye, socia, una socia. ¿Cómo se le llama a esa relación de dos personas que viven con el mismo marido? ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo? No tiene nombre, ¿no? Nosotros le llamamos socias, ¿no? No, pero entre ellas. Socia, hermana, si sabe de negocios. Es una socia. Sucia, dice. Sucia, no, no, socia. Y imagínense, la otra hasta se mofaba, me imagino, ¿no? Y ella llega ahí al lugar y Elí la ve como si estuviera media borrachona, ¿no? Y le dice, digiere tu vino. Y ella le dice, no, es que yo soy una mujer atribulada de espíritu. Esa es otra forma de decir desanimada o desanimado. Atribulado o atribulada de espíritu. Soy una persona atribulada de espíritu. Yo no me tomes por una mujer ebria. ¿Es válido? ¿Fue válido? Ella entregó su petición al Señor, dejó de estar desanimada y Dios la bendijo. ¿Sí? Pero fue una situación que ella no pudo propiciar, no controló, fue circunstancial, así como aquella mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? En el capítulo 9 de Mateo, 9:22, donde dice que tenía 12 años con flujo de sangre y ya se había gastado toda su lana con los médicos. O sea que también allá en ese tiempo cobraban caro, como hoy, ¿no? Entonces también se había acabado todos sus recursos y cuando el Señor nota que la toca y se descubre, el Señor le dice, ten ánimo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? O como el caso del paralítico, ¿se acuerdan del paralítico que tuvieron que bajarlo desde la azotea sus amigos? Porque Jesús estaba rodeado de la gente y cuando Jesús lo vio, le volvió a decir, ten ánimo, ¿sí? Tus pecados te son perdonados. Son situaciones así donde el desánimo pues es normal. Se puede decir que vino a mí no porque yo lo llamé, sino porque es circunstancial. Pero cuando es un problema crónico, tuvimos ¿cómo llamarle? Pues la tristeza de ver un hermano nuestro que inclusive aquí se casó, aquí se prestaron los pastores el lugar para hacer la ceremonia religiosa, somos religiosos, sí, hacer la ceremonia religiosa. Y él, antes de la pandemia, le habían diagnosticado fibrosis pulmonar. Pero nosotros no nos enteramos. Él se lo guardó en su corazón. Se lo guardó en su corazón. Y cierta ocasión me dice su esposa, oye Alex, Iván ya no va a venir. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué le hicimos o qué? ¿No le celebramos el cumpleaños o qué? O sea, sí le habíamos celebrado muchos cumpleaños, ¿no? Me dice, no, no, yo le dije que él te dijera. Y dije, ay, ¿qué está pasando, no? Hablé con él y yo por más, hermanos, por más que quise sacarle información de su corazón, él ya era una tumba. Lloraba, lloraba, pero no me quería decir. Y yo tratando de descubrir, oye, ¿es por esto? ¿Es porque no tienes hijos? Porque ya tenía varios años de casado y tenía el anhelo muy ferviente de tener un hijo y no podía. Le digo, hermano, es que un hijo no eres la única persona la única pareja que no tienen hijos. O sea, que Dios no es suficiente. Y yo empezaba
a hacerle comentarios, a tratar de descubrir qué había en su corazón. Simplemente él me decía, yo ya no quiero nada, ya no quiero nada. Ahí es donde empecé a decir, esto ya es preocupante, porque él me estaba diciendo, yo ya no quiero nada con Dios yo ya no quiero nada. Y entonces le dije, no, Iván, esto ya es peligroso, tú sabes, tú conoces, has escuchado mucha doctrina con respecto a una posición así. Dios no te está quitando la salvación, tú la estás despreciando. No sé si ya cambiaron la doctrina aquí, si creen que la salvación se pierde o no, sino para ya no contar esto. Yo me preocupé. Pasamos ahí un par de horas, no pude. No me quiso revelar qué había en su corazón. Ya después me enteré que había comprado un terrenito allá en Guerrero y, y supuse que después, ya cuando me enteré que era por lo mismo, porque pues a estas personas que tienen problemas pulmonares les recomienda irse a lugares donde el clima es más cálido, ¿no? Para que no estén pues combatiendo los fríos que aquí combatimos. Medio lo entendí. Tuve otra vez la oportunidad de hablar con él cuando me llamó porque empezó a tener un problema ahí con su esposa y otra vez le dije, Iván, es que esto es producto de lo mismo, o sea, yo no me estoy enfocando a este problema que tú tienes ahorita, sino al origen de este otro problema. Tu problema es que estás desanimado. No me lo quiso reconocer, me dijo, sigo en la misma, yo no quiero nada. Y yo me acuerdo que teníamos reuniones por las plataformas porque empezó el COVID. Él se guardó, prácticamente se refugió en su hogar y ahí en la cámara del celular de su esposa, luego lo veíamos que pasaba atrás de ella y ella en la reunión con nosotros, teníamos reuniones y él por atrás con una apatía tremenda y luego veíamos que estaba con sus cuates jugando videojuegos y yo decía, a ver, no entiendo. Allá está bien animado, pero acá, con Dios, no quiere nada. Pasó el COVID, ustedes saben lo tremendo que fue el COVID. eh, Pasó todo ese año. Yo creo que él supuso que no le iba a pasar nada y se contagió casi al final de año, por diciembre. Y cuando entró en crisis, lo tuvieron que internar allá por este Metro 18 de marzo. Un primo de él estaba ahí y solo duró 4 días. 4 días. Y se fue. Y yo recuerdo que su esposa me decía que al final tuvo la oportunidad él de manifestar que sí seguía creyendo en el Señor, que sí seguía creyendo en el Señor, que él creía que Dios iba a tener cuidado de él. Y yo me quedé con eso, hermanos, pensando, aunque él haya reflexionado en su vida y que haya retomado su deseo de creer en el Señor aún en medio de esa adversidad. Por eso creo que cuando la falta de ánimo, el desánimo viene a la vida de un hombre, puede tener esos tonos muy difíciles. Por eso es que se recomienda, los psicólogos recomiendan y los cristianos creo que también recomiendan esto, eh, vigilar lo que estás pensando. Hay una frase que ellos utilizan, cuida tu diálogo interno. Todos tenemos un diálogo interno, ¿no? Cuida lo que estás pensando. Cuida lo que estás pensando. Vigila lo que viene a tu mente, porque ahí es también donde el diablo nos filtra pensamientos, nos inspira pensamientos, pero un pensamiento en una persona desanimada, que ya no quiere saber nada de la vida, que ya no quiere marchar hacia adelante, que ya no tiene deseos de vivir, es tremendo. Ustedes saben algunos que mi pastor también cayó en una situación así de desánimo. Y yo me acuerdo que cuando él habló una vez conmigo,
fue la primera vez que sentí lo que es escuchar a una persona desanimada. Una persona desanimada, ¿cuál es el efecto de una persona desanimada en los oídos de otra? Porque sin duda hay amargura, porque se empieza a generar un sentimiento de amargura en una persona desanimada. Y yo me acuerdo que los que ya tienen bastante tiempo veían que aquí había unas oficinas, ¿sí se acuerdan, no? Una de esas era de mi pastor. Y yo recuerdo que la última vez que me senté con él en esta oficina, él estaba pasando por una situación muy profunda de desánimo, producto de que una de sus hijas había tomado algunas malas decisiones. Y obviamente, pues toda la iglesia pues, se dio cuenta, ¿no? Y yo me acuerdo de las últimas frases que él me dijo, es que ellos no saben, ellos no entienden, ellos no comprenden. Ya los quisiera yo ver algún día estando en mi misma posición para ver si piensan lo mismo. Y me atacan con tanta dureza. Y yo me acuerdo que no me 10, 15 minutos que lo escuché hablar en otro contexto, porque él nunca lo había visto yo en ese contexto. Y déjenme decirle que para ese entonces, en una persona tan susceptible al desánimo que era yo, para mí eso era veneno, porque yo de por sí no quería ser pastor. Y en ese entonces ya como que le estaba agarrando la onda al saboreo, al pastorado, ya me dejaba dar algunos sermones, ya le empezaba a agarrar gusto a la onda de ser pastor, todavía no lo era, pero eso que provocó en mí sus palabras me hicieron mucho daño. Yo dije, ¿esto es ser pastor? ¿Tengo que experimentar esto para ser pastor? Yo no quiero. No les miento. Me salí, tomé mi pecero rumbo al metro Eugenia, me metí al metro y no me di cuenta que me fui en sentido contrario. Acabé en CU. Porque yo estaba piense y piense y piense y piense. ¿Y saben por qué? Porque yo ya me veía futuro haciendo esto. Y es como cuando estás en la playa y ya hiciste tu castillito de arena, ¿no? Bien bonito, ahí decoradito, y llega alguien y te lo pisa, ¿no? En lo emocional es algo bien destructivo. Porque es tu vida, son tus proyectos, son tus planes, son tus aspiraciones. Dios te está empujando allá y alguien te lo tira. Yo me sentí tan desmotivado, tan desanimado. Y yo no tenía su problema. Yo no estaba viviendo un problema. Yo ya para ese entonces me había casado y tenía cierta estabilidad en lo espiritual. Yo no tenía ese problema. Pero el asunto es que te perfilan a algo en lo que tú quieres ser o ya te estás haciendo la idea que Dios te está empujando para allá y te ponen ese cuadro. Y gracias a Dios porque uno puede hablar y compartirle a los consiervos sus cargas. Y yo lo primero que hice fue comentarle a otro pastor esta situación y él me dijo, no, no es así. No siempre es así. Tiene su razón, tiene su porqué, pero Dios no es así. Le digo, no. Y lo vi a él porque él tenía todavía un poco más de tiempo en el pastorado que mi pastor y me dice, veme a mí. O sea, tú viste ese ejemplo, pero veme a mí. Y dije, sí, cierto. O sea, no, no. Ese es el otro lado. Y me animé. Me animé a seguir adelante para compartir. Y por eso he estado un poco cerca de este asunto de los desánimos. Les vuelvo a repetir, yo no quise estar aquí. Hay muchas cosas que yo no he querido hacer. Yo siempre he necesitado alguien así como los alcohólicos, un padrino que te esté coachando.
Y yo tengo la bendición, hermanos, de tener una esposa. Y ahí es donde yo creo, por eso lo predico, no es bueno que el hombre esté solo. Porque hay facetas que nosotros como hombres no tenemos y que necesitamos una ayuda. Porque a veces pensamos que la ayuda solamente es en el trabajo, en el asunto laboral. Ayúdame a hacer, a lavar la ropa, ayúdame a lavar los trastes, ayúdame a cuidar a los niños. Y en eso a veces pensamos que las ayudas son así y lo único que tienen que hacer es en el aspecto material. Yo me he dado cuenta que la esposa que Dios me dio fue precisamente era la que yo necesitaba. Mi esposa desde muy chica empezó a ser líder. Ella es una líder. Ella tiene en la sangre las ventas. Su papá desde chiquita la ponía ahí entre dos máquinas de hacer tortillas a gritarles a los empleados, está cortando y tienen que quitar la tortilla que está mal y alza la voz, tiene una voz fuerte y ya desde pequeña ya tenía a sus empleados y los movía y haz esto y haz acá y me entregaste malas cuentas y mi esposa es así, está revolucionada. Y yo me acuerdo que antes de casarnos, cuando el pastor no llegaba y sabía que yo tocaba poquito la guitarra, casi me decía, órale. Y yo acá de baquetón, ¿no? No, pues yo no soy el pastor. Me decía, pero no hay nadie quien toque. Y yo dije, pues sí. Y agarraba la guitarra, ya los cantos que me enseñaba mi pastor. Así era mi esposa, así es mi esposa. Y yo creo, hermanos, y a veces lo he comentado, que mi esposa está contenida. Está contenida, porque si estuviera al 100, ya me hubiera dicho, quítate, yo predico. Sí, de verdad. Yo ahorita muevo a la iglesia. Yo ahorita organizo la comilona y el festival y aquí y allá. Y mi esposa tiene el mismo problema que nuestra hermana Vicky. Desde hace más de 20 años padece de artritis. Y uno medita, hermano. ¿Por qué Dios permite estas cosas en nuestra vida? Y he entendido que mucho tiene que ver conmigo. Porque si yo no tuviera alguien que estuviera muele y muele y muele, yo no haría nada. En serio, ¿eh? Yo no haría nada. Yo estuviera todavía ya sentado como alguno de ustedes, despreciando y menospreciando el ministerio. Yo estuviera así. Y creo que la forma que Dios ha utilizado para generar ánimo en mí y lo he entendido después de todas estas experiencias, hermano, que Dios lo que ha querido con mi vida es que yo no piense en mí. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Y ahí es donde el diablo hace mella en nuestro ánimo. Es que pensamos mucho en nosotros. Somos muy dados a ponernos en primer lugar. Es que ¿por qué me pasa a mí? Es porque yo. ¿Por qué me tienen que hacer esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué estoy enfermo? Y creo que eso Dios lo ha utilizado en mi vida, porque yo cuando la veo, y luego, ¿qué creen que se me ocurrió hacerle caso a los pastores? Y andaba en ese entonces que ten hijos, y yo ni quería tener hijos y tuve 5 hijos. Bueno, déjenme decirles que no es mentira que soy desanimado, ¿eh? Es que a lo mejor exagero, no crean que estoy exagerando, ¿eh? Yo no me quería casar. Yo no me quería casar, ¿eh? En serio, ¿eh? En serio, ¿eh? A mí me veían un chico raro porque yo nada más iba a la iglesia y acabando la iglesia me iba a mi casa. Y hasta un compañero de trabajo me decía, oye, que usted no tiene novia. Algo. Yo, no, yo no tengo. ¿Pero por qué? No, no quiero. ¿Pero por qué? Pero pues yo le ocultaba mi razón. Yo decía, yo no quiero casarme. Yo estoy bien, yo estoy aquí con el Señor. Y yo fui ahí la primera vez, hermano, que yo experimenté el mover del Espíritu. El muele y muele y muele y muele. Así.
Yo no quería casarme y un día una hermana ora por nosotros, por un hermano y yo, estando en su casa, Señor, dales esposas a estos dos varones. Y yo me le quedé viendo así. Digo, hermana, ni siquiera esa era la charla del día. Yo me sorprendí. Y luego ya platicando con mi amigo le digo, oye, qué curioso que la hermana oró por nosotros, ¿no? ¿Por qué habrá sido? Y ya le digo, oye, de las hermanas que conocemos en la iglesia, como con quién te gustaría casarte? Íbamos caminando rumbo al pecero. Entonces nos paramos en seco y nos volteamos a ver las caras y dijimos el mismo nombre. Así de ese tamaño, ¿no? Para que vean qué tan desanimado estaba yo. Y, y entonces nos reímos. A partir de ese momento, hermanos, yo no me la pude quitar de la cabeza. Pero es que es irónico, yo no me la podía quitar en la cabeza, pero yo no quería tenerla en mi cabeza. No sé si ustedes... He escuchado a ese futbolista, Vela, que dice que él no le gusta ser futbolista, ¿no? Yo me identifico con él en ese aspecto porque él juega re bien, ¿no? Algunos que lo conocen, un mexicano que está en Estados Unidos, juega muy bien al fútbol, pero él dice, a mí no me gusta jugar fútbol, a mí lo hago porque pues no tengo otras cosas que hacer. Yo así sentí esa sensación en mi espíritu de que aquí la tenía en mi cabeza, pero yo me la quería sacar. En serio. Y ahí el espíritu muele y muele y muele y muele y no me dejaba en paz. No me dejaba en paz, hermanos. Yo tuve que decirle a mi esposa, cásate conmigo sin querer casarme. No, de verdad, hermano. Si quieres, cuando tengas la oportunidad de hablar con mi esposa, dice que la declaración de amor fue la declaración más antirromántica que ha habido en la tierra, porque yo le dije, oye, lo único que te quiero decir es que yo no te amo. Soy bien romántico yo. No, soy antirromántico. Le dije, yo no me quiero casar contigo, perdón, yo no te amo, eso fue lo que le dije, pero si tú te quieres casar conmigo, me voy a casar contigo. Pero si tú me dices que sí, a partir de ese momento yo te voy a empezar a amar. Y lo quería porque mi pastor me enseñó eso, que el amor no es un sentimiento, es una acción. Y yo la creí y dije, pues yo puedo amar a quien yo quiera, ¿no? Y le dije, yo te voy a amar. Y le dije, pero no te preocupes, yo no tengo prisa. Así es que si quieres tardarte un año, piénsalo, ahí pregúntale a tus pastores. ¿Verdad? ¿Verdad que yo le dije así? Y le dije, verdad, es verdad, yo no tengo prisa. Pasaron 15 días. 15 días y me habla por teléfono y me dice, sí, acepto. Y yo, era en serio, era un año, te hubieras tardado un año. Pero ¿saben qué experimenté cuando ella me dijo, cuando yo le hice la confesión? Yo me descargué en mi espíritu. O sea, yo ya estaba bien tranquilo, ya el espíritu no tenía aquí en mi mente yo a mi esposa. Y yo dije, esa era la clave, solo decirle. Y ya me fui bien contento a mi casa, ya sin la carga. Pero ya después me dijo el Señor, no, pero ahora te la voy a poner en la espalda, porque ahora va a ser tu esposa. Y dije, ¿saben qué he pensado, hermanos? En base a estas experiencias, que Dios no es como nosotros, que Dios no nos da las soluciones como nosotros las queremos. Tiene una manera muy rara de enseñarnos a ser personas con mucho ánimo. Esa es la mejor forma que Dios ha utilizado para que yo tenga ánimo. Yo ya no puedo pensar en mí. Ya no. Tengo que pensar en ella. Y tengo que pensar en mis hijos. Y tengo que pensar en la iglesia. Y eso me mantiene ocupado.
porque yo entendí algo y hace poquito platicando con un hermano, me di cuenta de esto, de esta verdad que la conocemos, pero no le damos esa connotación, esa interpretación. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ya no vivo yo, yo soy muy dado a pensar. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Y yo platicando con algunos hermanos, venía a mi cabeza este pensamiento. Yo le decía, hermanos, Dios no nos creó para nosotros mismos. ¿Sí me escucharon? Dios no te creó para ti mismo. Dios no te creó, hermanita, para ti misma. Dios no creó a nadie para sí mismo. Dios creó a la humanidad para Él. Y creó a otras personas para nosotros. Cuando yo tengo esto en mi pensamiento, yo actúo como un muerto. Como un muerto. Lo que me pase, lo que me acontezca, lo que me diga, lo que me critique, lo que me juzgue. Se dice que los científicos inventaron una inyección donde le puedes inyectar este medicamento a un muerto y puedes hablar con él. ¿Sí sabían o no sabían? Es que pues, lean las noticias, hermanos. Inyectan al muerto y puedes hablar con él por 3 horas. Ya nada más falta que inventen una para que el muerto te conteste. Pero ¿saben cómo somos nosotros, hermanos? Estamos bien vivos. Y eso no ayuda jamás al ánimo. Esa es la fórmula secreta. Si el grano de trigo no entra a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Cristo murió por nosotros para darnos vida. Y Él actúa aquí como alguien muerto, en un sentido, porque iba para la cruz. Yo lo he entendido, hermanos. Y a veces actúo así muy cínico. Mi pastor también me enseñó, aunque todavía no lo comprendí, me decía, lo que te digan tú, ponte manteca en el cuerpo y que se te resbale. Hablando de juicios equivocados. Y hoy lo veo, hermano, que esa es una maravillosa medicina que Dios utiliza. Actúa como un muerto. Actúa como un muerto. Tú no vives para ti. Tú vives para tu esposa, para tus hijos, para tu esposo, para la iglesia. Tú vives para los demás. Somos como ovejas contadas ¿para qué? Para el matadero, ¿verdad? Ya me acabé el tiempo, ¿verdad? Creo que el relojito ahí va. Aquí presiona. Puedo pasar hablando mucho de este tema y quiero acabar con este tema. Hay un comunicador muy conocido en las redes sociales y él dice que un maestro algún día marcó su vida. Marcó su vida, dice que él estando allá en Japón, él dice que tiene una esposa colombiana y un papá colombiano. No, déjenme las ideas que me regresen aquí a la cabeza. Su mamá colombiana, su papá japonés. 10 años vivió en Colombia y a los 10 años se fue a Japón. Y en Japón tuvo que estar estudiando el español, el inglés y el japonés, porque son los idiomas que no conocía. Y dice que profesor de idiomas todos los días llegaba a la escuela y se subía al pupitre y en alta voz decía, la vida es maravillosa. La vida es maravillosa.
se encontraba a los alumnos en el patio y les estrujaba los cabellos y les decía, la vida es maravillosa. Dice que lo soñaba este maestro, porque todos los días hacía eso. Dice, no lo podíamos encontrar en el patio porque decía, la vida es maravillosa. Y dice que pasó el tiempo, cumplió los 18 años, salió de la escuela y un día se lo encontró en la estación del tren. Y dice que medio lo divisó y dijo, sí es, ojalá y no me vea. Y ahí venía. Y ahí venía, dice, ahí viene el maestro loco que está todo chiflado. Y que lo ve. Yoko, la vida es maravillosa. Y le dice, cállese maestro, no me hay vergüenza aquí delante de todos. Y dice que lo invitó a un café porque dice que parecía colombiano. Dice, vamos a tomarnos un café. Dice, bueno, pues ya es otro contexto, ya no es mi maestro, voy a platicar con él. Pero dice este comunicador que le preguntó, dice, no me voy a quedar con la duda. No le voy a decir que estaba loco, dice, le voy a preguntar, maestro, ¿usted por qué era tan dinámico? ¿Por qué era tan dinámico cuando empezaba sus clases? Dice, es un secreto, te lo voy a contar porque ya no eres mi alumno, pero te lo voy a contar. Dice, yo me casé con una maravillosa mujer. Los dos maestros, los dos docentes, nos conocimos en una convención, nos casamos. Decidimos no tener hijos porque teníamos muchos alumnos y nos queríamos consagrar a la docencia. Y resulta que un día le da leucemia. Le dio leucemia y yo me quería morir con ella. Y dice que le dijo, yo me voy a morir aquí contigo. Que ella le dijo, no, tú no te vas a morir. Dice que para un japonés hacer y tomar esa decisión es seria porque ellos tienen honor, o sea, ellos si dicen algo lo cumplen, pero dice que su esposa le dijo, no, tú vas a ir a dar clases. Dice, pero dame el honor de que algunos de los dos dé clases porque esa es nuestra pasión, nuestro gozo, nuestro deleite. Dame la satisfacción de que al menos uno de los dos estemos dando clases. Y dice que él dijo, no, es que no puedo. Lo que tú me pides es muy difícil. Dices que yo te amo tanto. Dice, sí, pero hazlo porque me amas. Dice que así le dijo a su esposa. Pero ahí te va. Lo vas a hacer bien, con entusiasmo, con alegría. Yo no te quiero ver con tus alumnos con una cara de desánimo. Así es que todos los días vas a llegar a la escuela y les vas a decir a los alumnos que la vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Dice que él llegaba a la escuela, se limpiaba sus lágrimas y decía, la vida es maravillosa. Yo lo sé, hermanos. La vida es muy bella. Dice que lo hacía todos los días. Nadie se dio cuenta de su dolor, porque él decía, yo le voy a demostrar a esa mujer cuánto la amo. Y lo hizo. Muchos de nosotros, hermanos, por Dios no estamos dispuestos a hacer eso. Estamos tan vivos, somos tan sensibles a estas situaciones que nos sentimos desfallecer, que no queremos hacer algo, que no queremos avanzar. Cuando la Escritura dice que Jesús es un camino y el camino se tiene que recorrer, pero cuando una persona está desanimada se queda varada
Y lo que sigue después de quedarte varado es retroceder. ¿Sí sabías? Si uno de nosotros se queda parado y no avanza en los propósitos, en los planes que Dios tiene para nuestras vidas, lo que sigue es retroceder. Y él no retrocedió. Y yo decía, ¿cómo un hombre que no conoce a Dios puede por amor hacer eso? Y yo decía, y nosotros que tenemos motivos más suficientes, más fuertes, más gloriosos, que es el amor de nuestro Señor, cuando nos sucede algo, nos entramos en una profunda pesadez y pesimismo. Cuando Dios dice, no, sigue adelante. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno. Porque tú, Señor, en muchos de nosotros has tenido tanta misericordia, aún en los momentos de desánimo, que tú estuviste ahí, insiste, insiste, insiste y insiste, porque nos amas, Señor. Y te damos gracias, porque aunque yo sé que muchos de aquí no están desanimados, también sé, Señor, que tal vez encontrarán a alguien que pueda pasar por un desánimo tan profundo. Yo te pido por mis hermanos, porque les des gracia, les des entendimiento, para que a través de sus palabras puedan manifestar vida, que puedan animar el corazón de las gentes que los rodean y que están pasando por esta situación. Animarlos y decirles, Dios te ama, Dios te ama, Dios no te va a dejar, va a estar, insiste y insiste, y yo soy la prueba de que Dios te ama. No voy a desistir hasta hacerte cambiar de opinión. La vida es maravillosa, la vida es maravillosa, la vida que Dios creó es maravillosa. Créelo, créelo en tu corazón, no le hagas caso al diablo. Si tienes que corregir algo, corrígelo. Si tienes que cambiar algo, cámbialo. Muérete a ti mismo para que Cristo viva en ti. Tú estás muerto. Desde el momento en que decidiste entregar tu vida al Señor en el bautismo, tú confesaste y moriste. Cúmplelo. Ya no pienses en ti. Dios va a pensar en ti. Yo te animo, hermano, que creas estas palabras y las recibas de parte del Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego hasta el hogar. Espíritu Santo, solo mira tu gloria. Tú eres mi fuerza, tú eres mi todo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego Espíritu Santo, solo
ver tu gloria y majestad. Tú eres mi ayuda, tú eres mi paz. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi ayuda.